fortuna, muchísimos de los que nos oyen no son abogados. Tendremos que explicar que una detención preventiva se decreta cuando el juez tema que la persona contra quien ha abierto un juicio penal evada la justicia, es decir, que se vaya, que se esconda, que se pierda, y porque considera también que ese sujeto es altamente peligroso para la sociedad. Esas fueron las razones que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a decretar la detención precautelativa contra Luis Alfredo Ramos, gloria y esperanza de Antioquia, esperanza de Colombia entera. Para la Corte Suprema de Justicia, Luis Alfredo Ramos es un sujeto altamente peligroso, y en verdad lo es, porque Luis Alfredo Ramos estaba diciendo la verdad, y la verdad en este país es muy peligrosa. Luis Alfredo Ramos había asumido una posición que nadie distinto del pueblo colombiano le había dado, la posición de ser uno de los más posibles candidatos a la presidencia de la República por el uribismo, porque el pueblo de Antioquia había visto sus ejecutorias. Medellín lo recuerda como el mejor de sus alcaldes, Antioquia lo recuerda como el más pulcro y más eficaz de los gobernadores que ha tenido ese departamento en muchísimos años. Y el pueblo colombiano entero lo recuerda como el presidente del Senado que le abrió camino a la gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez desde el Congreso de la República, en una gestión que culminó en la plataforma legislativa más ambiciosa que se ha dispuesto en Colombia para salvar la República en un momento en que perecía como resultado de los desgobiernos anteriores. Eso es lo que le pareció altamente preocupante a la Corte Suprema de Justicia. Esa es la peligrosidad de ese sujeto. Y el que se estaba perdiendo, claro, se estaba perdiendo. No sabían dónde localizarlo porque estaba en todos los lugares del país, recorriendo a Colombia, tomándole el pulso a los acontecimientos nacionales, acompañado del presidente Álvaro Uribe Vélez, otro sujeto tan peligroso o más peligroso que él, porque también está diciendo la verdad y porque también está luchando por la recuperación moral de la República. No se sabía si Luis Alfredo Ramos estaba en Medellín, o si estaba en los Llanos Orientales, o si estaba en la Mojana Sucreña, o si estaba con los indígenas del Cauca, o si estaba con la gente del Caquetá. No se sabía dónde estaba Luis Alfredo Ramos. ¡Qué peligro! No era posible seguirlo a través de las publicaciones que hace el Centro Democrático sobre las manifestaciones populares que estaban dirigiendo y que siguen dirigiendo quienes tienen la altísima responsabilidad de darle una alternativa política a Colombia. Con esto estamos diciendo, cargados con una ironía que nos parte a nosotros mismos el corazón, que la decisión de la Corte Suprema de Justicia es incomprensible. Mejor, del sujeto que obrando como ponente en este tema del proceso contra Luis Alfredo Ramos tomó, o tal vez de un magistrado auxiliar muy acucioso y de un magistrado titular, cuyo nombre descubriremos, porque aquí se está ocultando la verdad. Lo primero que debió decirse, no es la Corte Suprema de Justicia toma esta decisión, sino el magistrado sustanciador fulano de tal mandó a la cárcel a Luis Alfredo Ramos y tenemos que saber quién es. Porque este es un golpe bien dirigido, que lo acusamos, uno tiene que acusar los golpes que le dan. Es un golpe dirigido contra el pueblo antioqueño, quienes nos sentimos orgullosos de descender de antioqueños, hemos acusado el golpe, honorables magistrados. Ustedes han golpeado en el corazón al pueblo antioqueño y el pueblo antioqueño registra el nombre. Esta persona tenía más del 80% de popularidad cuando dejó el gobierno de Antioquia. En este momento tendrá el 100% de popularidad. Porque ustedes han cometido una injusticia, pero han hecho una víctima. Y Dios libre a los que crean víctimas propiciatorias en el altar de una política infame. El pueblo antioqueño registra el golpe. Lo registra también eso que se llama el uribismo, que tantos desprecian como lo desprecia el magistrado sustanciador que obró en este proceso. Todos los que estábamos buscando una decisión imparcial y amplia y clara que dijera cuál de los excelentes candidatos o precandidatos a la presidencia por el uribismo iba a ser el hombre que levantara las banderas de la esperanza y de la recuperación de un país que se pierde entre las manos. Acusamos el golpe
contra Luis Alfredo Ramos, que es un golpe contra todo el uribismo de Colombia y contra todo lo que el uribismo significa. Luis Alfredo Ramos había asumido la tarea del periodismo, precisamente a través de una de las emisoras que componen este canal noticioso. En Medellín, Luis Alfredo Ramos estaba dirigiendo a todo el país, y no solamente por esa vía, sino a través de un periodismo digital que es honra y pres del periodismo que se está tomando el mundo. El periodismo acusa el golpe. Este está dirigido expresamente desde la Corte Suprema de Justicia contra la libertad de opinión y contra la libertad de conciencia. No de otra manera se explica esta acción precautelativa, que es una acción contra Antioquia, contra el uribismo y contra el periodismo libre de Colombia. Porque decir que Luis Alfredo Ramos es un sujeto peligroso, porque está atentando contra los intereses de la República, y decir que Luis Alfredo Ramos es peligroso porque puede evadir la justicia, no tiene otro sentido que el de causarle daño irreparable a la nación que espera resurgir de entre las cenizas, a la nación desesperada, a la nación enloquecida, a la nación que está arrinconada por un gobierno infame en cuyo nombre fue tomada esta decisión. Esta es una decisión política que tiene clarísima influencia desde las grandes órbitas del poder. Sobre eso, que nadie se equivoque. Y nadie se va a equivocar en el juicio que va a tomar. La Corte Suprema de Justicia tiene un poco más del 20% de popularidad, la justicia entera en Colombia, de popularidad entre los colombianos. Hoy no tendrá el 5% de popularidad. Quien ha dictado ese acto infame es el responsable de una acción directa contra el corazón de la justicia colombiana, que es lo más grave que le puede pasar a un país. Cuando una nación, cuando una sociedad no cree en su justicia, en ese momento desaparecen los vínculos esenciales de la persona individual con el todo colectivo. Estamos destrozando la justicia, que es el corazón, la médula espinal, la columna vertebral de todo el sistema organizativo de una sociedad a través de estos actos incomprensibles. Es que hay noticia de que en una ocasión Luis Alfredo Ramos, senador de la República, conversando con un paramilitar sobre la desmovilización, y ahora acusado de crear grupos paramilitares. Si no fuera tan ridícula esa posición, uno hasta llegaría a tomarla en serio. ¿Cómo puede tomarse en serio semejante barbaridad? Y las otras reuniones de los colombianos con los grupos alzados en armas, con los grupos criminales y terroristas, honorables magistrados. ¿Qué pasa con la valoración del testimonio, la crítica del testimonio, que así se llama desde la obra inmortal de Francisco Gorf, que esperamos que ustedes hayan leído, que hayan tenido tiempo de leer en alguna ocasión en su vida? ¿Qué pasa con esa crítica del testimonio? ¿Qué pasa con el análisis de la personalidad del supuesto delincuente? ¿Ustedes han mirado quién es Luis Alfredo Ramos como ser humano, como padre de familia, como miembro de una sociedad, como alcalde de una sociedad que fue grande en Colombia como la ciudad de Medellín y que está volviendo por los fueros de su grandeza? ¿Qué piensan ustedes de un hombre que desde la gobernación de Antioquia hizo lo que hizo por un departamento sobre el cual hay tan fundadas esperanzas para el futuro gracias a la gestión ciclópea de este hombre en su administración? ¿Dónde hicieron ustedes la crítica del sindicado y la crítica del acusador? ¿Ustedes saben quién fue el que les presentó esa versión? Ustedes saben de sus ejecutorias criminales, ustedes saben de sus atroces actos de terrorismo. Para darle credibilidad, le creen mucho a esos sujetos y no le creen a un hombre ejemplar como Luis Alfredo Ramos. En este momento miren ustedes que no vacilamos en tomar estos puntos de vista. Cuéstenos lo que nos cueste. A Colombia no la van a callar ustedes a punta de estos autos de detención absolutamente infames. No nos van a silenciar. ¿Eso era lo que querían? ¿Lo que querían era condenarnos al silencio?
para que los otros candidatos uribistas se callen la boca y no digan lo que está pasando en Colombia? Este es un mensaje desde las altas fuentes del poder para silenciar, para callar, para tapar y tapar y tapar lo que está pasando en el país. No lo van a lograr, magistrados, no lo van a lograr. El que está transmitiendo con una correa de transmisión que comprendemos muy bien este tipo de mensajes va a fracasar, porque Colombia necesita la verdad, porque Colombia necesita una esperanza, porque Colombia necesita que resurjan y que se impongan los altos valores que están siendo sacrificados o que pretenden ser sacrificados con esta decisión injusta, incomprensible, absolutamente ilegal que ustedes han tomado. Luis Alfredo Ramos ni es peligroso para la sociedad colombiana, ni se estaba ocultando. Al contrario, estaba desarrollando una tarea inmensa al servicio del país y era uno de los hombres más visibles ante los ojos de la República, salvo para ustedes que resolvieron que se ocultaba en algún lugar del territorio nacional o en el extranjero para evadir la acción de la justicia. ¡Qué ridiculez! ¡Qué decisión tan pobre! ¡Qué decisión tan inhumana! ¡Qué decisión tan grave para el pueblo antioqueño, para todo el uribismo y para el periodismo, es decir, para quienes estamos sosteniendo la libertad de expresión en Colombia! Acusamos el golpe, honorables magistrados, sabemos contra quién se dirige y las víctimas de ese golpe les decimos a ustedes, aquí estamos, presentes. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.